estoques, ¿no?, de equipos médicos, de soporte de vida, gestión, ¿no?, y luego central de esterilización moderna, ¿no? Es una área que no es biomédica, ¿no?, sino es hospitalaria, pero es de suma importancia, ¿no?, para el funcionamiento de un hospital, ¿no?, que es la central de esterilización, ¿no?, con los equipos hospitalarios, ¿no?, denominados autoclaves, ¿no? La principal, ¿no?, autoclave de vapor saturado, ¿no?, para la mayoría de materiales. Sin embargo, hay otros como, por ejemplo, de los ventiladores, ¿no?, la máquina de anestesia, endoscopios, etcétera, que son justamente no para equipos, perdón, para instrumentos no metálicos, ¿no?, no de acero, sino, por ejemplo, un endoscopio es un material flexible y con vapor saturado a 132 grados Celsius, obviamente se degrada, ¿no?, y no funcionaría, ¿no? Igual a lo que es los corrugados, ¿no?, los circuitos de paciente, los ventiladores, ¿no? Obviamente no pueden ir tampoco a 132 grados, ¿no?, sino que tienen que esterilizarse con otros componentes, ¿no? Por ejemplo, el óxido de etileno, o con algún tipo de gas, ¿no?, que de baja temperatura. Entonces tenemos ese tipo de dispositivos médicos reusables, ¿no?, que se tienen que esterilizar, ¿no? O sea, la esterilización es clave, ¿no?, en el funcionamiento de un hospital, porque eso permite justamente que los médicos tengan, pues, sus instrumentos estériles, ¿no? Y hay una diferenciación aquí, ¿no?, que podríamos hablarlo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo desinfectar algo, ¿no? Pero una cosa diferente es esterilizar, que esté estéril. Claro, yo puedo desinfectarlo, ¿no?, con algo de alcohol, lejía, ¿no? Pero eso no está estéril, ¿no? Es otro tipo de concepto, ¿no? Estéril es que no hay ningún tipo de elemento contaminante. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en una cirugía, ¿no?, invaden al paciente y están con un instrumental que no esté estéril, ¿no? Entonces se infecta rápidamente, ¿no? Entonces es grave, ¿no?, ese tipo de instrumental, ¿no?, que debe tener un cuidado muy específico, ¿no? Y eso solamente se logra con un sistema de calidad, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Con una ISO, ¿no? O sea, una central de esterilización sigue una ISO, es decir, procesos, ¿no? Entonces, un proceso, por ejemplo, no es una actividad concurrente, ¿no?, pero hay que seguir todos los espacios posibles, ¿no? ¿Qué indica eso? Que desde que se llega a un área, ¿no?, tiene que estar todo siguiendo un procedimiento, o sea, un proceso, ¿no? Ya después vamos a ver, ¿no? Se llama área roja, ¿no? O también le dicen área sucia, ¿no? Donde llegan todos los componentes, ¿no? Instrumental, ropa, ¿no? Chatas, papagayos, ¿no? O sea, todo lo que se utilice en un hospital a un área que se denomina sucia o roja, ¿no? Que no necesariamente es que esté todo sucio, ¿no?, sino que es una denominación que indica de que es un área donde hay contaminación. Entonces, si está contaminado, ahí se lava y se desinfecta. Terminado ese proceso, se pasa a otra área que se llama área limpia, ¿no?
esa área limpia se clasifica, ¿no? Se clasifica, se verifica, ¿no? Y luego pasa, ¿no? Y todo es de un solo canal. Significa que es como una válvula check, ¿no? Una sola vía. Área sucia o área roja pasa al área verde, ¿no? Que es el área limpia. Ya está desinfectado y ahí se procesa, ¿no? ¿Bien? ¿Qué hay en el área sucia? Hay lavador desinfector, lavachatas, todo eso, ¿no? Donde se utiliza, por ejemplo, ahí, ¿qué material se utiliza? Se utiliza lejía, ¿no? Y otros detergentes, etcétera. Todo lo que sea necesario para limpiar y desinfectar. Eso lavador desinfector tiene, es automático y se limpia, ¿no? Se lava a una temperatura, ¿no? Bien. Entonces sale desinfectado y luego se almacena, ¿no? Y se pasa al área limpia, ¿no? Mediante un canal, ¿no? ¿Bien? Que no hay vuelta atrás, no retrocede. En el área limpia, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, cierto tipo de instrumental o dispositivo médico reusable, se embolsan, ¿no? En algo, en en unos contenedores, ¿no? Que tienen un volumen, ¿no? Que ya es conocido. Luego se coloca en un autoclave, ¿no? Que es un equipo hospitalario en el cual primero se hace un vacío, o sea, tiene una cámara dentro, tiene dos puertas, ¿no? La puerta del lado limpio y la puerta del tercer sector que se llama área estéril, ¿no? Esta autoclave tiene dos puertas. En el área limpia es la puerta donde se llena todo el material mediante estos contenedores y se programa la autoclave, ¿no? La autoclave en principio se denomina vacío, ¿no? ¿Qué significa el vacío, ¿no? Todo el aire que está en la cámara se saca, ¿no? Y queda vacío. Luego se inyectan vapor, ¿no? Y el vacío genera una presión negativa, ¿no? Obviamente. Pero al introducir temperatura, o sea, vapor a alta temperatura, no solamente sube la temperatura, sino también la presión. Entonces, presión con temperatura es el efecto donde aniquilan todo el material, todos los patógenos, ¿no? Que se conoce como espora. Entonces, la espora es el germen que se ha unido a varios y forman un germen que es difícil de aniquilar. Entonces, pero con esas temperaturas y esa presión aniquila el germen, ¿no? O la espora. Y como hay que tener cuidado, se tiene que tener sistemas de calidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí? Se coloca un elemento químico, ¿no? Un elemento biológico que simula una espora, ¿no? Y cambia de color, ¿no? Se conoce virar, ¿no? Vira, cambia de color. Entonces, la espora tiene un color, ¿no? Blanco, por ejemplo, blancuzco, y luego que ha pasado por la etapa de esterilización, se ha virado, o sea, se ha cambiado de color a un color oscuro, significa que la espora está aniquilada, ¿no? Entonces, también se denomina testigo, ¿no? Que indica de que todo el material que se saca de ese proceso, cuando se abre en la puerta del lado estéril, todo el material está estéril, ¿no? Entonces, miren los procesos, ¿no?
recolección del material, llega al área sucia. Pues realmente lo que llega del material, por ejemplo, la ropa ya ha sido lavada, ¿no? En la lavandería, pero no está estéril, ¿no? Ya está limpia, ¿no? Pero llega al área roja de la central de esterilización y se entiende como sucio, ¿no? O sea, significa que está todavía, no está desinfectado, ¿no? Entonces lo que hacen ahí es lavar, por ejemplo, los dispositivos médicos reusables, ¿no? El instrumental con lejía, temperatura, entonces ya está desinfectado. Y luego pasa al área limpia, se hace el proceso, ¿no? de aglutinar los dispositivos médicos que son justamente, ¿no? De la misma familia, se coloca y pasa el proceso del autoclavado, ¿no? Se dice autoclavado, es autoclave, ¿no? Ese proceso dura 45 minutos en sí, ¿no? Luego hay un proceso para abrir la puerta, como es alta temperatura, puede causar daño, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿no? Y hay seguridad, ¿no? Luego que se abre la puerta, se saca todo el material y todo el material se almacena y se etiqueta. O sea, se agrupa, ¿no? Por ejemplo, en unas bolsas y se coloca una etiqueta. ¿Y por qué una etiqueta, no? Donde hay cierta información, ¿no? En principio no solamente es del material, ¿no? Sino también qué persona lo ha realizado, en qué proceso, ¿no? Y los resultados. Entonces, todo está lo que se conoce trazabilidad, ¿no? La trazabilidad desde que ingresó hasta que salió, ¿no? Ya estéril. Y eso que vendría a ser todo el material estéril listo para distribuir a todo el hospital, ¿no? Principios, centro quirúrgico, UCI, consultorios externos y en general todo el hospital, ¿no? Que lo requiere. Ahora, la certeza te da justamente que haya un elemento que te pueda, pues, indicar que es, pues, justamente el proceso ha sido exitoso, ¿no? Bien. Y acá viene algo que se conoce como sal, ¿no? O sea, el prefijo sal indica la probabilidad de que esté estéril. ¿Y cuál es la probabilidad? 1 entre 1.000.000. O sea, es una probabilidad muy alta, ¿no? Ese es lo que tiene que hacer una central de esterilización moderna, ¿no? Justamente que los materiales que salgan de esta central estén estériles, ¿no? 1 entre 1.000.000 puede no estar estéril. Pues es una probabilidad muy alta, ¿no? Entonces, normalmente eso no sucede. ¿Por qué? Porque se siguen los procesos, ¿no? Todo está con una trazabilidad de que si hay una persona que se ha equivocado, saben el turno, ¿no? Y todo ese lote, ¿no? El lote se desecha, ¿no? Y vuelve nuevamente a pasar, ¿no? ¿Ha sucedido? Sí, ha sucedido. No siempre, pero sí ha sucedido en algunos momentos. Por eso que ya se introdujo, ¿no? Entonces, esta central de esterilización es importante, ¿no? Bien, se sigue un procedimiento, por eso que las centrales de esterilización, las autoclaves, se calibran. ¿Bien? Se calibran y se validan, que es un proceso metrológico que sirve justamente para eso, ¿no? Bien, entonces, se calibran las autoclaves, no solamente las autoclaves a vapor, también hay otras autoclaves, ¿no? Se denominan autoclave, pero es por óxido de etileno, por ejemplo, por eto, ¿no? Que son baja temperatura, 45 o 55 grados Celsius, que esterilizan los materiales como circuitos corrugados, ¿no? De ventiladores, máquinas de anestesia, endoscopios, ¿no? Entonces, esos materiales que se pueden degradar, ¿no? Y pueden no volverse a usar, justamente se esterilizan ahí, ¿no? En ese tipo de, a baja temperatura, ¿no? Que significa con cierto tipo de gases, ¿no? Como el eto o plasma también, ¿no? Entonces, pero todo sigue en el mismo procedimiento, ¿no? Tiene que pasarse justamente en lo que es pasar el proceso de calidad, ¿no?
¿Bien? Entonces es un proceso de calidad, ¿no? Porque es algo crucial, ¿no? Y todo ese instrumental, todos esos materiales se llaman DMR, ¿no? Dispositivo médico reusable. Significa que no es descartable, ¿no? Porque hay un circuito de paciente descartable, ya ese no es reusable. Entonces, por eso que la denominación en la jerga, ¿no?, hospitalaria es autoclavable, ¿no? Significa que es esterilizable, ¿no? Se esteriliza y es reusable, ¿sí? Algo que no es autoclavable, ¿no?, significa que no es reusable, ¿no? Y son las únicas formas que hay. Bueno, hay otras, ¿no? Rayo gamma también, ¿no? Pero en unos hospitales normalmente hay autoclaves a vapor saturado, hay eto, hay plasma, ¿no? También hay esterilización en seco, o sea, por convección, como una incubadora, ¿no?, pero a mayor temperatura, ¿no? 100 grados Celsius, 105 grados, pero consume mucha corriente, ¿no?, mucha energía, y ya está prácticamente en desuso, ¿no? No es mucho, más que todo el autoclave. La autoclave es más amigable al medio ambiente, ¿no? O sea, y ahora hay autoclaves en las cuales ya no consumen mucha agua, ¿no? A veces hay 70 y 80% de esa agua que se recicla, ¿no? Entonces, ya no se gasta mucha agua, ¿no? Entonces, cosa que también es algo bueno, ¿no? Bien, entonces son los grandes, ¿no? Los grandes equipamientos que hay. Y bueno, hay una introducción a la gestión del mantenimiento, ¿no? Formato de prueba, ¿no? Formato de prueba de seguridad eléctrica, ¿no? Y luego vendríamos con lo que es la central de esterilización moderna, ¿no? Autoclave, ¿no? Diagrama de bloques, ¿no? Peróxido de hidrógeno, plasma, ¿no? Equipo de desinfección como lavador, desinfector, ¿no? ¿Sí? Luego veríamos un ventilador, ¿no? Bueno, la historia del ventilador, ¿no? Diagrama de bloques, desarrollo del ventilador, ¿no? El BAFO, ¿no? Ventilador de alta frecuencia, tomógrafo de impedancia eléctrica, bueno, que es algo interesante, pruebas de rendimiento con analizador, y acá vamos a ver, les voy a colocar ahí un simulador electrónico, ¿no? Para poder tomar las pruebas, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando he dictado el curso de instrumentación biomédica, ¿no?, a los electrónicos, se le habla más de circuito, ¿no? Circuitería, ¿no? Por ejemplo, porque son electrónicos, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos que ver también la parte operativa, ¿no? De operación. Entonces tenemos que saber los modos ventilatorios, ¿no? Hay modos ventilatorios clásicos, hay modos ventilatorios que son de alta gama, ¿no? De algunas marcas específicas, y bueno, tenemos que saber manipular, ¿no? Entonces, como no tenemos un ventilador, podemos hacerlo con un simulador, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, hay cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, de que los ventiladores necesitan de que el usuario, ¿no? Que el usuario cambie de programación, ¿no? Por ejemplo, un modo ventilatorio, ¿no? CMB, ¿no? Ventilación mandatoria continua, pero en modo controlado, ¿no? Significa que el paciente no respira, está plano, y la máquina hace el trabajo, ¿no? Pero llega un momento en el cual la terapia le está haciendo efecto, ¿no? Entonces el paciente quiere despertar, ¿no? Está como que quiere respirar también, ¿no? Se llama el destete, ¿no? Y en ese caso, el paciente lucha con la máquina, ¿no? Entonces, ¿qué sentido? Porque también quiere respirar, ¿no? Entonces eso cambiaría de un modo asistido control, ¿no? ¿Eso qué significa? De que la máquina le da, por ejemplo, de 15 respiraciones por minuto, le da 7 y el paciente respira 8. Entonces se llama asistido control, ¿no? Entonces, pero requiere la intervención del médico, ¿no? Sin embargo, ahora ya hay ventiladores modernos en el cual es en el modo automático, ¿no? ¿Qué significa? Que se programa y el ventilador hace lo que sea necesario. Si el paciente hace un esfuerzo, una presión negativa,
la máquina le da, ¿no? Entonces cambia, ¿no? Automáticamente cambia de controlada a asistida a control, que es un modo de funcionamiento mixto, ¿no? Luego hay otro tipo de modos que se llama CPAP, ¿no? Ya CPAP es con el destete total, o sea que el paciente respira. Entonces, cuando estamos en ese modo ventilatorio, no necesita, el paciente ya no requiere que haya un impulso, ¿no? Sino que en la mascarilla está la presión para que el paciente tome. Eso se llama un modo CPAP, ¿no? O sea, que el paciente respira, o en modo que se conoce espontáneo. Pero en todos esos casos requiere la intervención del médico. Pero estos ventiladores modernos, por ejemplo, el Even, ¿no? Y no sé si uno de los Drager tienen esta característica, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Entonces de ahí viene también qué tipo de ventilador necesito, ¿no? ¿Qué tipo de ventilador necesito para mi hospital, ¿no? Entonces hay que saber, y eso es parte de la gestión, ¿no? Porque tenemos que saber gestionar qué se compra, ¿no? Tengan en cuenta ustedes que el trabajo no es solamente, pues, ir y verificar, ¿no? Controlar, hacer un programa de mantenimiento, verificar los mantenimientos, sino que también la gestión de las compras de repuestos, gestión en la reposición de los equipos, porque los dispositivos médicos o los equipos médicos tienen un ciclo de vida. Y si tienen un ciclo de vida, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Investigación y desarrollo, luego la necesidad del hospital, el proceso de adquisición, ¿no? Y ahí es donde entran los biomédicos, ¿no? ¿Qué tecnología es mejor? Entonces tenemos que ver, con IA, con inteligencia artificial ahora, veamos si es práctico, ¿no? Perfecto. Y luego se hace la compra, la instalación, la verificación, luego la rutina de mantenimiento para que el equipo dure lo más, el tiempo mayor posible, ¿no? Luego la obsolescencia y luego la baja, ¿no? Retira. Y luego nuevamente vuelve el ciclo de vida, ¿no? Tenemos que reponer, ¿no? Porque en un hospital, no se va de baja un equipo, no significa, ya, no hay problema, ¿no? No. Porque ese equipo ha sido por una necesidad, o sea, la necesidad se mantiene. Por lo tanto, equipo que sea de baja tiene que reponerse. Entonces tenemos que ver la gestión de la reposición también, ¿no? Las especificaciones técnicas y luego todo el proceso, ¿no? Para la adquisición de la mejor tecnología. Ese es el trabajo, ¿no? Tenemos que adquirir la mejor tecnología. Bien, entonces, por ejemplo, ese es el ciclo de vida, ¿no? De un dispositivo, ¿no? Un dispositivo médico. Bien, entonces vemos ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la eficiencia clásica, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la ventilación mecánica. El tema es, por ejemplo, en que, ¿cómo le tomo una imagen, ¿no? Para ver si está dando resultados la terapia ventilatoria, ¿no? Entonces tienen que ir con el paciente, ¿no? A la unidad, al equipo rayos X, ¿no? Para tomarle una tomografía. Y ahí le cae, ¿qué cosa? Le cae radiación, ¿no? X, que es ionizante, ¿no? Pero eso, la radiación ionizante es la foto, ¿no? Foto de un momento, ¿no? Uy, mira, se puede ver, ¿no? Y no tienen una imagen, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, para eso hay el equipo que se llama tomógrafo de impedancia eléctrica. Ese equipo es un ventilador, no es un ventilador, es un equipo que te muestra el funcionamiento del pulmón en tiempo real. Es una imagen. Pero uno diría, ¿no? Pero entonces es un equipo de radiación ionizante. No es así. Es un equipo de adquisición de señales bioeléctricas. Alrededor del plexo del paciente, ¿no? Todo el cuerpo, se colocan dividido, ¿no? En electrodos
y se capta la señal, ¿no? ¿Y qué tipo de señal se capta? Bioeléctrica. ¿Basado en qué? Justamente su nombre lo dice, ¿no? Impedancia. Si ustedes hacen una simulación propia, si ustedes inspiran, el tórax se expande, ¿no? O se contrae. Entonces hay una impedancia, ¿no? ¿Ok? Entonces, si ustedes dividen entre 12, por ejemplo, puntos, van a tener ustedes un, un punto, ¿no? Donde se puede adquirir un potencial, ¿no? En 14 puntos, ¿no? Entonces, con una referencia y una tensión de entrada, ¿no? Más los 12 puntos. ¿Ok? Entonces, eso se puede tomar y se puede colocar en una matriz, ¿no? Esa matriz es como si fuera un algoritmo, perdón, se, se desarrolla mediante un algoritmo, así como el tomógrafo, ¿no? Igual, todo lo que se adquiere por los cortes, hay un algoritmo, ¿no? Que es la transformada rápida de Fourier, ¿no? Que justamente te da una imagen. Acá es por potenciales, ¿no? Y también un algoritmo en el cual desarrolla y se obtiene esa imagen, ¿no? Del pulmón. Entonces, tienes el ventilador y al costado tienes el tomógrafo de impedancia eléctrica. Entonces, ¿qué sucede? Que el paciente se puede ver, ¿no? Que el paciente, si le está haciendo efecto o no. Hay casos, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando se toque este tema, en el cual hay una página de Drager en que indican de que haciendo el seguimiento a un paciente, ¿qué es lo que pasaba? ¿No? Que realmente la, la terapia ventilatoria no le estaba surtiendo efecto, ¿no? Entonces, daba igual si estaba con ventilador o sin ventilador, ¿no? Entonces pasaba para otro, ¿cómo se llama? Procedimiento, ¿no? Entonces, eso permite. O también puedes, ¿cómo se llama? Confirmar de que la terapia está evolucionando, ¿no? Entonces, que el paciente está bien y tal vez qué falla, qué problemas adicionales puede tener y se puede corregir, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que al pulmón lo tienes ahí, ¿no? Con una imagen viendo cómo está funcionando, ¿no? Si está la terapia está dando resultados o no. Entonces, bien interesante esa parte, ¿no? No sé si alguno de ustedes fue a la visita a Dragas, y bueno, también hablaron de este equipo, ¿no? Pero lo utilizaban como, dijeron, se llama pulmomina, ¿no? Bueno, ahí es un tema de salud ocupacional que bueno, es interesante también, ¿no? Porque verifican el pulmón, ¿no? ¿En qué sentido, no? O sea, en la mina, si respiras todos los componentes, entonces tu pulmón se deteriora, ¿no? Entonces, justamente hay que hacer seguimiento a eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le coloca un respirador, ¿no? Un respirador con filtros, ¿no? Específico para ese tipo de material. Entonces, ese filtro, también hay un control, ¿no? En el cual se coloca uno de sus compañeros acá en San Marcos de electrónica, hizo una tesis sobre ese tema, ¿no? Donde se colocó un detector de presión, ¿no? Un sensor de presión dentro del respirador, ¿no? El respirador no es un ventilador, sino es una máscara, ¿no? Que está bien sellada para que en la mina no entre ¿cómo se llama? Ese, ese aire contaminado del material, ¿no? Entonces, sí, okay. Entonces colocó un sensor y este, por señal inalámbrica se hacía un seguimiento, ¿no? Entonces, en el momento que el paciente, que el paciente, ¿no? En este caso, no tenía bien puesta la máscara, o sea, el respirador, ¿qué pasaba, no? Le avisaba, ¿no? Entonces, se hacía el seguimiento y se corregía, ¿no? ¿Bien? Pero en ese caso también hay algo que faltaba, ¿no? ¿Cómo saber cómo está yendo el pulmón, ¿no? Entonces, con este tomógrafo de impedancia eléctrica, justamente lo evalúan y se puede ver el estado del pulmón. ¿Cómo está?
Entonces, es importante este equipo, ¿no? Porque ya no necesita pasar por rayos X cada vez, ¿no? Sino que depende de cada semana, cada mes, no sé, depende del procedimiento, se le toma la impedancia eléctrica y se puede ver cómo está yendo el pulmón, ¿no? Y si está dando resultados, ¿no? Los respiradores que se colocan, ¿no? Para ingresar a la mina, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Eso es lo que está aplicando Drager para algunas minas, ¿no? Acá en el Perú. Bien, pero en sí ese equipo lo vamos a ver también, ¿no? Y interesante, ¿no? Bien, dentro de eso también viene la máquina anestesia, ¿no? Principio de funcionamiento, ¿no? Diagrama de bloques, ¿no? Circuito de cerrado de anestesia, ¿no? Partes y componentes, ¿no? Entonces, a veces la máquina de anestesia también tiene un ventilador, ¿no? Eso se llama ventilador anestésico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el funcionamiento de un ventilador y una máquina de anestesia? En principio que hay gases anestésicos, ¿no? Para anestesiar a un paciente. Pero también tiene un ventilador, ¿no? Entonces, el concepto del ventilador es que respira y lo bota al ambiente, ¿no? La exhalación es va al ambiente. Pero en la máquina de anestesia no es abierto, ¿no? Sino es cerrado. ¿Por qué razón? Porque si el paciente inspira gas anestésico, si exhala también anestésico, ¿no? Entonces, si estás en una sala de operaciones, va a llenar de anestésico pues, el ambiente y bueno, el médico, las enfermeras, personal auxiliar también van a estar pues con anestésico, ¿no? Entonces, para eso la máquina de anestesia tiene un depósito, ¿no? De cal sodada en el cual la exhalación pasa por ese filtro, ¿no? Y ese filtro de cal sodada lo, lo concentra, ¿no? O sea, lo absorbe y no sale al ambiente, ¿no? Por eso se llama circuito cerrado. Entonces, la verdad es de bajo flujo, con un agente anestésico y un ventilador para darle la frecuencia, ¿no? Del paciente, ¿no? No como es normal 15 a 20 respiraciones por minuto, sino, vamos, 10, entre 8 y 10 respiraciones por minuto, ¿no? Tiene que ser bajas respiraciones, ¿no? Porque está anestesiado, ¿no? Está hipnotizado, ¿no? Bien, entonces el paciente tiene que estar en una relajación. Bien, entonces, y también tiene circuito de paciente, ¿no? Entonces el circuito de paciente también se autoclava, ¿no? ¿No? En este caso a baja temperatura, ¿no? Obviamente, ¿no? Bien, a baja temperatura, que vendría a ser justamente por eto o por otros componentes, ¿no? Eh, Bien, entonces, luego vamos a ver lo que es la unidad de electrocirugía, ¿no? Principios de funcionamiento. Es su unidad de electrocirugía, ¿no? Del inglés, del acrónimo de inglés, ¿no? Diagrama de bloques, circuito de potencia, ¿no? Instrumento de verificación de un ESO, o sea, vamos a ver también lo que es, así como hay simuladores, también hay analizadores, ¿no? Analizador de ventilador, hay analizador ¿cómo se llama?, de electrocirugía, ¿no? Bien, entonces, hay analizador también de gases anestésicos, ¿no? Bien, entonces, y ver el tema de lo que vendría a ser cómo funciona una unidad de electrocirugía, y hay que ver la prueba de rendimiento, ¿no? O sea, la prueba de rendimiento es para ver si es que el instrumento está funcionando de acuerdo a lo cual ha sido diseñado. Bien, entonces estos equipos son equipos críticos, ¿no? Y son fundamentales, ¿no? Para conocer equipos de soporte de vida, ¿no?